Buenas noches. Y bueno, agradezco mucho a la diputada Claudia Ruiz Massieu que nos acompañe como cada miércoles. ¿Cómo estás, diputada? Bien, ¿y tú, Juan, aquí oyendo el segmento anterior Del duende del Senado. Sí. No brincó a la Cámara de Diputados, No brincó, ¿verdad? pero pues por lo visto martes y miércoles vamos a estar en esa discusión, entonces Sí. seguro va a estar intenso. Estar intenso. El duende, no sé si sabías, Claudia, seguro que sí. Usted que nos escucha, pues se lo recuerdo. El duende es un término que se utiliza en las redacciones, que utilizamos los periodistas cuando se publica algo que no estaba pues dispuesto a ser publicado, algo que no estaba autorizado y aún así sale, se imprime en las páginas y uno pregunta qué fue lo que pasó, por qué se fue este dato que no tendría que haberse ido. Pues fue el duende. Término periodístico que ya brincó al legislativo. Oye, pero que además es frecuente ese duende en el presupuesto de egresos, por ejemplo. ¿No? Yo me acuerdo las veces que había sido diputada, ahora pues casi no se le mueve nada, pero te dormías con una cosa y aparecía otra cosa en el presupuesto publicado, ¿no? Y era, ¿cómo de pronto hay más dinero para una cosa que no se votó? ¿O no hay el que se votó para lo que se había votado? En fin, el duende sí es famoso en el Poder Legislativo. Así es, porque además esta iniciativa de reforma a la ley de amparo que fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso no incluía este transitorio que por ahí de manera duendesca insertaron dentro de esta iniciativa. Pero bueno, ya se corrige en la Cámara de Diputados y ya ahí, pues memorándum y de voz y en pasillos quedó claro que lo de la retroactividad nada más no va, ¿verdad? Eso dicen que ya se va a corregir, que me parece pues muy bueno porque es algo que desde luego es inconstitucional, pero bueno, no es el único problema a mi juicio de esa ley. Vamos a ver cómo se da ya la discusión en comisiones y en el propio Pleno. Ahora, hablaban de unos foros que yo no sé si se van a hacer o no se van a hacer. En fin, como que hay mucha incertidumbre, pero sin duda sí me parece que es bien relevante este tema del amparo. O sea, sí es la figura que pues los ciudadanos utilizamos comúnmente para defendernos de los actos de autoridad y con esta pues modificación que se quiere hacer, pues sí se va a limitar mucho su uso. E incluso, a juicio de muchos, y yo comparto ese punto de vista, pues prácticamente ya deja de realmente ser el amparo un mecanismo de defensa de derechos y deja de tener efectividad en nuestro ordenamiento jurídico. Fíjate que he conversado con varios especialistas y no solo políticos, Sí, de sino todo. también académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM, y me dicen que se tiene que llevar con mucha pulcritud, que no, de acuerdo a su criterio, vulnera el derecho que tenemos los ciudadanos del amparo, algo de lo que nos debemos sentir muy orgullosos en México. Es una herramienta para evitar una arbitrariedad por parte de la autoridad, pero que lo que se busca es evitar que el amparo se utilice con otros fines, sobre todo como ha sucedido, para que sea impunidad a través del amparo a delincuentes de cuello blanco. ¿Tú cómo ves eso? Pues mira, Claudia? yo creo que sin duda el problema no es el amparo, sino que se ha cometido abusos utilizando el amparo. Pero para eso están los jueces, ¿no? Como para valorar si una solicitud de amparo cumple pues los requisitos y realmente debe otorgarse o no. Creo que es más un tema de jueces que de la figura. Sin duda hay cosas positivas, por ejemplo, todo el tema de digitalización, que lo van a hacer pues más ágil y todo eso me parece bien. Pero sí creo que hay otras disposiciones que sí pues lo dejan sin ser verdaderamente un mecanismo efectivo, toda la reconfiguración de lo que constituye interés legítimo, ¿no? Que tienes que probar un daño certero que te va a pasar a ti. Cuando pensemos, por ejemplo, en momentos o en escenarios en los que se utiliza el amparo comúnmente, por ejemplo, en materia de medio ambiente, ¿no? Si te opones, te quieres oponer o quieres impedir que, digamos, se haga una obra que puede contaminar un río, por ejemplo. Y no eres el dueño del terreno, ¿no te puedes amparar? No puedes, si no demuestras Ajá. con la redacción actual
que se propone, quiero decir, si no demuestras que te va a generar a ti un daño. Entonces, te tendrías que esperar a que el daño se haya materializado. Me dijeron que eso no para era cierto. poder- ¿Me tomaron el pelo? Pues mira, yo creo que hay que comparar la lista a quienes has invitado y te puedo recomendar otros que te vengan a dar también un punto de vista distinto. Jaime Cárdenas, por ejemplo, el jurista de la Ay, UNAM. Jaime, que lo adoro y Sí. respeto muchísimo. No comparto su opinión en este tema. Te comparto que ayer, por ejemplo, en la Cámara de Diputados conversamos con varios abogados del Ilustre Colegio de Abogados, ex jueces, magistrados, ¿no? Que tienen mucho conocimiento del amparo y sí nos compartían esta preocupación de que como está redactado este interés legítimo concretamente, se vuelve muy difícil poder probar ese posible daño y tendrías que esperar a que se haya materializado cuando ya es difícil repararlo, ¿no? Pero, insisto, para ejemplificar, pues hablemos del tema medioambiental, ¿no? Por ejemplo, pues no te vas a esperar a que esté contaminada el agua, por decir, para demostrar el daño o que se genere la escasez de agua, ¿no? Por una obra. Que si en lo que te esperas a que se desahoga el amparo, pues pasan 2 años, ya se le hizo el daño, pues ya no te lo pueden reparar. Me decía Fabiana Estrada también, ella fue magistrada, que esta ley no contemplaba esa manera y que no había ningún problema de confusión con el interés legítimo. ¿Qué le contestas? Pues lo mismo que nos han dicho a nosotros y a mí muchos abogados, juristas que he consultado, que la reforma como está planteada, aunque se mejoró la redacción, sí es confusa y que sí puede hacer difícil que se utilice el amparo en los amparos colectivos para este tipo de cosas, como se ha utilizado hasta hoy, ¿no? En casos de medio ambiente, de construcción de obras, los permisos, por ejemplo, ¿no? Que ahora no puedes interponer contra ciertos actos de autoridad. En fin, creo que sí está formulado no para modernizar el amparo, sino para un poco proteger a la autoridad, independientemente de que haya habido abusos. Pero insisto, yo creo que para frenar los abusos hay que voltear a que los jueces hagan una buena valoración de los hechos, ¿no? Y del caso concreto. Y creo que no podemos obviar el contexto en el que se da la reforma, ¿no? De desmantelamiento sistemático de todas las salvaguardas que ha tenido los contrapesos en el Estado democrático y la defensa de los derechos y de los derechos humanos. Y creo que ese es un contexto que no podemos dejar de lado al ver esta propuesta de reforma de la ley de amparo, que obviamente pues habrá que ver si se aprueba, seguramente la aplanadora la aprobará, pues cómo lo aplican los jueces, ¿no? Pero creo que siempre es mala idea legislar pensando en una persona. Más bien la ley siempre tiene que estar pensando en ser general y abstracta y no tener dedicatoria, como parece colectivo. tener esta, ¿no? Pues estaremos hablando de ella, si me lo permite, la próxima semana, porque sigue el tema, ¿no? O sea, sí, por lo visto seguirá un par de semanas. Quizá. Gracias, Claudia Ruiz Massieu. Volvemos. Gracias a ti. Anímate.